nerfeo es cuando se le quita algo que tenía mucho valor en un objeto en el juego. El bufeo es cuando se le dan mejoras a una carta la cual no tenía repercusión entre jugadores. Y es por eso que en este video, repasaremos nerfeos, bufeos y bugs dentro del juego. Anunciada en la actualización 2.3, Scarlet MK11 era muy fuerte, incluso más que ahora, ya que la lluvia de sangre de Scarlet que se activa al derrotar a un oponente, duraba 60 segundos. Pero en la actualización 3.4, la lluvia de sangre se redujo a 40 segundos, lo cual hizo que se hiciera algo menos útil Scarlet. Raiden Oscuro era el único personaje que podía hacerle counter a la magia oscura, ya que para los que no sepan, el modificador magia oscura pide que uses a personajes de ciertas clases, ya que si no lo hacías el modificador te quitaba vida poco a poco, y Raiden esto le generaba salud en vez de perderla. Pero en actualizaciones siguientes fue nerfeado, quedando completamente inútil, pero aún siendo útil contra el modificador infierno. Sub-Zero MK11 en actualizaciones pasadas su probabilidad de aplicar congelamiento era del 50%, pero en siguientes actualizaciones fue nerfeado, quedando a un 35% de probabilidad. Scorpion MK1 anunciado en la 5.1, prometía ser uno de los personajes más poderosos jamás lanzados, y bueno, fue muy bien recibido, siendo muy rápido y si tenías las 3 barras de vitalidad, el daño aumentaba un 75%. Pero en la actualización 5.2, fue nerfeado, quedándose con solo el 25% de daño al tener las 3 barras, y reduciendo su velocidad. Esto generó odio y desprecio y olvido hacia el pobre Scorpion. En mi opinión sigue siendo un buen personaje, digan lo que digan. Raiden Injustice 2, lanzado en la actualización 1.16, siendo uno de los mejores diamantes del juego, y también el mejor Raiden del juego. A lo largo ayudó a muchos jugadores pasarse torres fatales, y siempre acompañado de Escorpión fuerza de asalto, y Liu Kang clásico. En la actualización 6.0, el equipamiento de la torre del horror protección de la bruja, sería bufeado, ahora pudiendo resistir perjuicios, y ganar 10% de poder por cada perjuicio resistido. Raiden en su pasiva drena constantemente el poder del enemigo mientras lucha, y el equipamiento detecta eso como drenado de poder, haciendo que llene las barras de poder mucho más rápido cada vez que resistamos su drenado. Todos sabemos que Jade MK11 es una de las cartas MK11 más molestas de enfrentar. Con el tiempo recibió una Brutality y una Friendship. También recibió counters con la llegada de la Torre Edeniana, donde allí agregarían el perjuicio incurabilidad, gracias a la carta épica Guardia de la Princesa. También llegaron muchas, y muchas otras cartas que aplican incurabilidad, y también que poseen ataques furtivos. Pero en la actualización 6.0 llegó la carta épica de la Friendship de Noob Saibot, con la que podríamos entrar y aplicar incurabilidad al equipo completo. Combinado con el Escorpión MK11 puede hacer frente sin problemas, e incluso siendo muy útil si te topas a una Jade MK11 como jefe. Raiden clásico, añadido en la actualización 1.9. Raiden al entrar cae un rayo sobre el oponente que le quita un 40% de su salud. Por mucho tiempo fue muy útil contra las asesinas, y en batallas con enemigos con grandes cantidades de salud en torres. Pero en la actualización 6.0, llegó el Batman que ríe, pudiendo ser inmune a los ataques entrantes. A pesar de todo esto, Raiden sigue siendo para mí uno de los mejores diamantes. Fujin MK11, añadido en la 3.6. Es uno de los mejores diamantes del juego, con su pasiva que solo debes de hacer finalizadores de combo. En la actualización 4.1, la cual se le añadiría una Brutality. Para mí es un nerfeo, ya que si nosotros queremos usar su pasiva, es mejor no llevar su carta especial, pero su épica déjala porque está muy buena. Baraka Lagarto es un counter por ignorar los golpes básicos, ya que al tener inmunidad a ellos, le es imposible a Fujin activar el tornado. Añadido en la actualización 2.1, Sub-Zero fue muy odiado por los jugadores que decían que Sub-Zero era muy lento, y muy horrible de usar, debido a que solo contaba con un finalizador de combo. Esto fue arreglado en la actualización 4.0, donde se le aumentó su velocidad un poco más, y recibió un nuevo finalizador de combo, y convirtiéndose así, en uno de los mejores diamantes del juego.
antes llamado Sub-Zero Retornado. En viejas versiones del juego, Sub-Zero no contaba con un segundo finalizador de combo, ya que solo tenía uno. En la actualización 3.0, se le añadió un nuevo finalizador de combo, siendo este más tarde reutilizado para el MK11. Kun-Jin, al igual que los dos anteriores, no contaban con un segundo finalizador de combo. Kun-Jin necesitaba tener dos, ya que su pasiva se centra en realizar finalizadores de combo, pudiendo aplicar vampirismo, aturdimiento o fuego. En la 4.0, misma que arreglaron a Sub-Zero, se le añadió un nuevo finalizador de combo. Este cambio hizo que se posicionara como uno de los mejores oros del juego. Antes conocido como Cazademonios, era un personaje de oro de desafío, convirtiéndose en diamante en la 2.0. Johnny Cage ganaría una barra de poder en vez de 50% si los enemigos resucitan. En la 3.4, Johnny ganaría un aumento de velocidad, siendo ahora mucho más rápido. Spawn salió en la 5.4, siendo muy criticado por muchos, ya que su pasiva en ese momento, en vez de incapacitar con las 3 barras, solo aturdía. Si tenía 2 solo tenía 50% de probabilidad de aturdir. En la 6.0, Spawn puede incapacitar con las 3 barras, y su daño aumenta mientras no esté en combate, y la generación de necroplasma aumentó bastante. Sub-Zero Frío tenía un combo infinito antes. En actualizaciones pasadas, durante la 2.0, podías dar unos 4 golpes básicos al oponente, dejándolo medio aturdido, y después podías realizar un especial 1, pero más tarde en actualizaciones siguientes, se quitó. No pude encontrar en cuál fue, pero actualmente no se puede realizar. Al igual que Sub-Zero, Liu Kang clásico podía realizar un finalizador de combo al enemigo, y después podías ejecutar su especial 2 infinitamente, siempre y cuando tuvieras las 2 varas. Pero en la actualización 3.5, su combo sería nerfeado, ya que ahora el enemigo podría bloquear el especial 2 después del finalizador de combo. Vi que comentaron que Tremor Replica tenía aturdimiento en su especial 1 en la primera parte que hice, lo cual es mentira, ya que él nunca tuvo. Para que entiendan mejor, en actualizaciones antiguas del juego, Tremor solo hacía daño y nada más. Pero en la 3.6 sí podía aturdir, esto debido a un error. No se trataba de un buff o algo así, porque en actualizaciones siguientes lo arreglaron y ya no puede aturdir. Si hubiera sido un buff debería de estar este icono de aturdimiento en su especial 1. Scorpion MK11 en su lanzamiento en la 2.0, podía eliminar a 2 enemigos a la vez, ya que su especial 1 podía dañar a 2, o sea hacías el especial 1 y después entraba otro enemigo y a ese le podías dañar con el mismo especial. También podías eliminar al enemigo con el especial 1 de una vez. Pero actualmente ya no se puede. Le pasó lo mismo que al Sub-Zero Onslaught, ya que ahora Sub-Zero no puede eliminar a 2 enemigos con su especial 2. Mucha más probabilidad de evadir, pero con la llegada de la Jade MK11, fue nerfeada quedando un 40%. Esto se realizó para que los jugadores se fijasen en su variante MK11. Kitana Círculo de las Sombras, antes llamada Emperatriz Oscura, en su lanzamiento cuando era de oro solo podía esclavizar a los enemigos cuando los derrotaba y nada más. Pero en la actualización 3.0, Kitana puede asestar golpes letales con la probabilidad del 25%, solo si el enemigo está afectado por debilitamiento. Aunque haya recibido este buff, los jugadores siguen sin usarla. Kitana Afligida. Kitana antes no podía eliminar a los enemigos con su especial 1, y en la actualización 3.6, la bufearon, ahora pudiendo eliminar a los enemigos con el especial 1. En la actualización 3.2, todos los Kano recibieron aturdimiento en su especial 1, pero el Kano que más se benefició de esto, fue el clásico, pudiendo romper bloqueos con su aturdimiento, siendo bastante útil ahora. Muchos creen que Jade Día de los Muertos fue nerfeada, pero más bien fue arreglada. Antes de la actualización 3.3, Jade ya tenía un 40% de obtener el escudo al realizar el especial 2. La actualización 3.3 llegó el 8 de julio de 2021. Este video del youtuber Brownie fue publicado en abril, y si observan, Jade ya tenía un 40% de probabilidad de activar el escudo. Todo el tiempo se había tratado de un bug que había llegado en la actualización 2.0, tras ser ascendido
ascendida a diamante. Porque ella antes era de oro. Y en ese tiempo cuando era de oro, siempre tuvo ese 40%. Cuando llegó la Friendship de Escorpión, tenía un bug que podías eliminar a un jefe. Debías de llenar la barra de la Friendship, y después que el enemigo releve, podías activar y derrotar al siguiente que entre. Pero en la actualización 4.2 fue arreglado. Cuchillo del carnicero, en anteriores actualizaciones se veía así, pero con la 6.0 se comenzó a ver así. No solo fue un cambio estético, sino que fue bufeada, al poder aplicar incapacitación, ceguera, y debilitamiento si el cuchillo impacta en el enemigo, e incrementó su daño al estar a fusión X, pisada grácil de la noble. Una carta que era de las mejores en aplicar trampa, al solo tener que realizar finalizadores de combo. Pero con esta actualización, la carta fue nerfeada, ahora solo pudiendo aplicar trampas si el enemigo no está afectado por una trampa aplicada anteriormente que provenga de esta carta. Visión de acechador de medianoche, antes era una buena carta, si asestábamos golpes contra los enemigos y estos eran rompebloqueos, nuestro poder se incrementaba. Pero ahora ganamos 10% de poder por un golpe rompebloqueo. Lo cual está chafa, siendo que antes tenía mucho potencial, y siendo la mejor carta para el UMK11.